relativo a la humanidad es clara cuando dice solamente viven aquellos que tienen al autor de la vida. Los demás, aunque existen, están muertos. Relativo a la palabra de Dios, ella es clara cuando nos demuestra, en cuanto a la humanidad, que hay seres humanos que existen y hay seres humanos que viven. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ambos tienen manifestaciones de impulso de vida. Vuelvo a enfatizar el tema, impulso de vida. Pero no tienen esencia de vida. Escriban, porque hay una diferencia entre una cosa y la otra. El impulso de vida es dado a todos los seres vivos, pero la esencia de la vida no es dada a todos los seres vivos. Y eso es lo que vamos a considerar un poco cuando hagamos esta consideración acerca del Dios viviente. ¿Por qué la Biblia presenta esta singularidad en Dios, del Dios viviente? Bueno, tenemos que considerar en cuanto a esos dos terminologías. Número uno, autoexistente. Número dos, preexistente. Es necesario, mis amados hermanos, que podamos visualizar de manera responsable y de acuerdo a las Escrituras ambas terminologías. Aunque son principios teológicos, y estamos hablando justamente en cuanto a la teología, y la teología, como usted sabe, la hemos enunciado como un tratado o enfoque acerca de Dios, encontramos las dos manifestaciones en Dios. La primera de ellas tiene que ver con su autoexistencia. Cuando hablamos acerca de la autoexistencia de Dios, de acuerdo a lo que presenta la Biblia, nos demuestra que la existencia es un principio que permanece en Dios mismo, y Él es el que la emana y Él es el que la ejecuta. Note eso, es muy importante. En Él hay una emanación de vida y en Él hay una manifestación de vida. No puede haber una manifestación de vida si no hay una emanación de esa vida. Y antes de la manifestación de vida es un principio inherente a Dios mismo, porque Él es la fuente y principio de la vida. Cuando hablamos de la autoexistencia nos referimos que en Él mismo radica esa existencia. Por eso hablamos de la autoexistencia. En Él radica, Él es, debido a Él, por Él y para Él, se ejecuta este principio de la existencia. Y a causa de que en Él hay autoexistencia, entonces pasamos al segundo término, que es un término eterno, que tenemos entonces la preexistencia. El término autoexistencia se refiere a el hecho de su divinidad, y el hecho de su preexistencia se refiere al hecho de su eternidad. Voy a repetir estas dos terminologías para que podamos asimilarlo. El hecho de su autoexistencia se refiere a su divinidad, y el hecho de su preexistencia se refiere a su eternidad. De tal manera que ambos conceptos, aunque tienen una injerencia y dirección acerca de Dios, tienen una proyección diferente. Claro está, yo lo pretendo esta mañana en este enfoque acerca de Dios, que ustedes entiendan de forma y fondo todo esto, porque esto hay que analizarlo de una manera más profunda. Pero quiero presentarlo para que podamos entonces tener cierta plataforma de lo que hemos de hablar en cuanto al Dios viviente. Entonces, teniendo por acá la revelación de su autoexistencia,
como consecuencia de esa revelación, de esa autoexistencia, el segundo acto manifestado es su preexistencia. Primero hay una revelación de su autoexistencia y a continuación hay una confirmación de su preexistencia. Ahora, en cuanto a la preexistencia de Dios, tenemos que decir que Él siempre ha existido. En cuanto a eso, no podemos buscar lo que los ateos y los agnósticos siempre se han preguntado: ¿de dónde proviene Dios y qué dio motivo a que Él existiese? Esa es una pregunta que es válida para muchos principios teológicos, mi principio de la lógica y principio del razonamiento, pero que no tiene cabida en Dios porque es pregunta que no tiene respuesta, porque Él no tiene una causa, Él es el motivo de la causa. Entonces, este planteamiento sociológico y etimológico que trae de cabeza a muchos pensadores no tiene respuesta ni siquiera en Dios, porque Dios no da respuesta a eso, porque Él siempre ha existido. En el concepto de comenzar a existir no existe, porque Él es el mismo causante de la eternidad. La eternidad no está direccionada a Dios, sino que a causa de que Dios es Dios, existe. Amén. Si podemos decirlo de alguna manera, a ver si lo podemos entender, este paradigma, la eternidad, porque dice la Biblia, antes de todas las cosas, hablando como el profeta Jeremías, yo soy. Amén. No hay forma de consentir. O sea, en nuestra conceptualización de las cosas, siempre buscamos una causa y efecto. Siempre buscamos el principio y lo que emana ese principio, es decir, lo que se deriva de él. Porque es un razonamiento de la física y de la cuántica. Muy bien, eso entra dentro de nuestra conceptualización de las cosas. Por ejemplo, el universo no es eterno. El universo no ha sido eterno ni será eterno. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, es un principio y tendrá un final. Pero más allá de ese comienzo y más allá de ese final, ahí está la preexistencia. El universo existe. Y el universo, aunque deje de existir, lo seguirá. Porque Él es el principio y razón de toda la vida. Es decir, el término Dios es un término que le hemos dado a el eterno. El término Dios significa el que existe más allá de toda la vida. Y Él es el que ha existido antes de toda existencia. Por eso que hay un principio del eón, es decir, eternidad. Ahora, estamos hablando del hecho de que Él, en cuanto a esta terminología, sostiene y mantiene. También son dos términos que son relativos en cuanto a su conceptualización en el diccionario. Sin embargo, sostener y mantener, cuando nosotros tratamos de entenderlos en su forma y fondo, tienen diferencias. Por ejemplo, si yo agarro este libro y lo tengo acá, está sostenido. Ustedes pueden ver que está sostenido. Pero él se puede sostener por sí mismo. Si yo le quito la mano, ¿qué sucede con él? Cae. Es decir, no hay una posición mantenida, ¿no? Es decir, hay una posición mantenida de esta manera, como ustedes la están visualizando, porque hay incluso algo sobre la cual se apoya. Pero esa fundamentación no es inherente y consecuente y consistente al hecho en sí del libro, sino que se debe a una posición que ocupa de acuerdo a un soporte externo. ¿Me explica? Amén. Okay. De acuerdo a este ejemplo sencillo, podemos dar otra conceptualización en cuanto a la diferencia de sostener y mantener. Fíjese usted, estas sillas están en una posición, pero esa posición la puede mantener siempre. Ella está en una posición desplegada
de acuerdo a una situación de conveniencia. Está en una situación desplegada de acuerdo a una situación de conveniencia. Pero como son plegables, en el momento que no se requiera su posición desplegable, pueden adoptar otra posición. Es decir, que esta posición en este momento no se puede mantener siempre. Otro ejemplo, en este momento estas sillas tienen una posición rígida, pero la pueden mantener siempre. Pueden aguantar un peso, de hecho están aguantando el peso del cuerpo de cada uno de ustedes, independiente los kilos que cada uno de ustedes tenga, pero lo mantienen, porque fueron fabricadas para soportar hasta cierto peso. Cuando ese peso sobrepasa la capacidad de resistencia para la cual fueron fabricadas, la silla se descompone, pierde su consistencia, pierde su manera de soporte. Pero este soporte también no está supeditado a la silla, sino está supeditado al lugar donde está ocupado. Si nosotros la levantamos con una cuerda y la guindamos del techo, ¿podrá cualquiera sentarse ahí? Aunque la silla esté abierta, ya se necesita que sea un equilibrio para que pueda sentarse. Es todo el mundo. Ya es alguien que tiene una práctica, que ha cultivado ciertas habilidades y destrezas para poder sentarse en esa silla en condiciones inapropiadas. De acuerdo a estos ejemplos sencillos, vamos a tratar de comprender esta autoexistencia y persistencia, cómo se sostiene, cómo se mantiene. Y recuerda que estamos conversando un poco sobre el Dios viviente. Generalmente dentro del ámbito cristiano, a veces utilizamos terminologías a Dios muy livianamente. Y los creyentes, aunque lean ciertas terminologías en cuanto a esto de los referentes a Dios, no pueden aprovechar al máximo cuál es el alcance de cada uno de estos términos, porque nadie se ha detenido a explicarse. Entonces, como nadie se lo explica, ni tampoco hay interés por saber, eso pasa por debajo de la mesa. Es decir, de lo que se está leyendo no hay un máximo aprovechamiento, porque no estamos entendiendo esa parte que está allí, que hay que asimilarla para que podamos extraer el máximo provecho del texto que estamos considerando. Bien, yo voy a repartir algunas citas bíblicas. Algunos textos que yo les voy a decir no son los únicos textos que están en la Biblia, como ya he referido en otras oportunidades, sino son algunos nada más relativos a esto. Pero si usted tiene algún tipo de curiosidad en cuanto a esto, cuando usted encuentre un texto sobre esto, ese mismo texto le va a referir mediante las referencias, con perdón de la redundancia, otros versículos que van concardinados con ese para que usted pueda ir ensamblando un espectro mayor, si es lo que usted quiere hacer. Muy bien, Pentateuco, último libro, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 26, y Josué, capítulo 3, versículo 10. Vamos a considerar estos dos versículos, porque este término Dios viviente no es un término como Jehová, que abunda mucho más en la Biblia, sino es un término más privativo. No tiene mucha extensión en la Biblia, lo cual no quiere decir que sea menos importante. Deuteronomio capítulo 5, versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Aquí tenemos varias cositas. Quisiera que vuelva a leer el versículo. Quiero recalcar allí. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Fíjense bien que aquí hay dos preguntas. Lo importante, sobre todo, es que cuando usted lea la palabra de Dios, como estuvimos tocando en
en esta serie de reflexiones que tuvimos últimas sobre elementos necesarios para el mejor aprovechamiento de la lectura sobre la Escritura. Cuando se lee hay que prestar atención a los signos gramaticales. Si usted lee esto como una aseveración, no tiene el enfoque de lo que realmente tiene, porque ahí no se está afirmando, ahí se está interrogando. No es lo mismo una pregunta que una aseveración, dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir, esta pared es blanca, ahí estoy afirmando que la pared es blanca. Y usted, bueno, lo único que tiene que hacer es verificar con su mirada si la pared es blanca. Pero tiene que dirigir su mirada hacia donde estoy diciendo, porque le estoy hablando de todas las paredes, tienen una pared. Pero si yo digo lo mismo en forma de preguntas, entonces ahí sí tenemos que entrar en una consideración. Esta pared es blanca, entonces ya ahí no estoy afirmando, estoy haciendo una pregunta. Fíjense aquí que en la porción que hemos leído hay 3 pausas. Vuelvo a leer, dando la pausa respectiva para ver si lo tomamos. Porque, ¿qué es el hombre? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. ¿Se dieron cuenta que hay 3 momentos allí? Si leemos de forma corrida y no nos detenemos en cada uno de los párrafos correspondientes, entonces no estamos haciendo la separación de ideas. La separación de ideas es importante para el buen o la buena expresión de lo que se quiere transmitir entre la lectura y el lector. Son principios universales, pero que hay que tener en cuenta, y como el que inspiró la escritura, además de ser inteligente, es sabio, él sabe expresarse y cómo expresarse de la mejor manera para no caer en contradicciones ni en que tengamos mal recepción de lo que él nos quiere transmitir. Porque el que puso en el hombre la inteligencia fue Dios. El hombre no llegó a ser inteligente de acuerdo a lo que dicen los evolucionistas, después de un proceso de circunstancias que le fueron llevando a él a adquirir un conocimiento y especialización. Eso es un principio evolutivo descabellado, descabellado. Entonces, el hombre, antes de ser hombre, fue pasando por diferentes condiciones ambientales y climatológicas que lo llevaron desde una simple célula hasta ser lo que el hombre es. Y ahí están ellos buscando la manera de inyectar en una célula capacidad de acción y reacción que produzca inteligencia en las expresiones. Porque la célula es una herramienta para la conformación de la vida, pero no tiene inteligencia. Porque la inteligencia del hombre no radica ni siquiera en su cerebro. La inteligencia del hombre viene de lo íntimo que el hombre tiene, que radica en su espíritu. Cuando el hombre deja de existir, es un cuerpo muerto, inerte, que no tiene ningún tipo de acción y reacción. Pero que está dentro de él, tiene animación, voluntad y responsabilidad, que es el alma. Nuestro cuerpo es el envase que contiene lo que realmente hace al hombre ser hombre, que es su capacidad para discernir, evaluar y decidir, lo cual no es algo que está físicamente, eso no se puede ver en un laboratorio y determinar cuánto pesa, de qué color es, cómo está compuesto, porque es inmaterial. Y es inmaterial porque tiene
una procedencia espiritual. Pero el hecho de que sea inmaterial espiritual no deja de ser una capacitación que lo hace en él tener una personalidad. Porque la personalidad no viene de la forma, sino la personalidad está contenida en el fondo de la forma. De tal manera que en este versículo de Deuteronomio capítulo 5, versículo 26, nos está hablando acerca de la interrelación que hay entre este Dios autoexistente y coexistente con el hombre que es existente, pero es prevalente en esa existencia. No es preexistencia, sino prevalente. ¿Y por qué la terminología diferente entre el preexistente y el prevalente? Porque el preexistente dio razón o motivo para el prevalente. Porque el hombre recibió del preexistente lo que el hombre ahora prevalece de él, lo cual hace que el hombre sea eterno, porque tiene del eterno un aliento de eternidad. Vamos a volver a leer la cita para ver si lo podemos visualizar. Deuteronomio capítulo 5, versículo 26. Entiendo que estos no son términos fáciles de entender porque nos tiene necesariamente que llevar a una conceptualización más allá de la razón. Lo que es la razón y la lógica, bueno, lo podemos asimilar, pero cuando tenemos que salir de allí e irnos un poco más allá de lo que demanda la escritura, entonces nos enredamos, y es allí donde exactamente necesitamos el recurso de interpretación por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo trata de interpretar, entonces nos encontramos que nos falta iluminación por la palabra. Estamos en un conflicto que no es culpa de Dios, tampoco es falta de recursos del Espíritu Santo, sino que radica necesariamente en mí por no haber sido consecuente con el estudio de la palabra. Ni podemos decirle a Dios, ¡tráeme! Porque ya no podemos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me va a revelar? ¿Lo que no está iluminado en la Biblia? No. Ese es un error que manejamos y pretendemos que el Espíritu Santo cubra nuestra deficiencia. Y no lo va a hacer. No lo hizo ni lo hará. Porque hay una parte que tú y yo tenemos que cubrir responsablemente. Y ahí yo siempre insisto que hay que leer toda la Biblia. Y eso no lo va a hacer un ángel del cielo, me va a meter en un curso intensivo todas las noches, trayendo en sueño la palabra de Dios, porque ya está aquí, ya está. No te va a despertar de medianoche a madrugada y te va a decir, el sueño, Génesis capítulo 5. No, porque ya está aquí. No te va a soplar en la palabra del oído el libro de Daniel. No lo va a hacer porque está ahí en la Biblia. Y algunos quieren que Dios le hable. Hermano, lo posible no lo va a hacer Dios. Dios va a hacer lo imposible. Porque lo posible está al alcance de Dios solo. Se requiere de nosotros simplemente disposición y voluntad. Que las dos cosas las tenemos a nuestro alcance. Necesita alimentar tu alma y tu espíritu, y lo único que alimenta tu alma y tu espíritu es la palabra de Dios. No hay otra cosa, no la hay. Mira, hermano, ni que te metas a orar. Perdón por aquellos que hacen tanto enfoque en la Biblia. Pero la oración no va a cubrir la falta de la lectura de la palabra de Dios, porque la oración tiene otro propósito, que no va a suplantar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te alimenta, es la que te fundamenta, es la que mediante ella Dios te habla, es el contacto del cielo contigo. Y ahora, para yo comunicarme, yo con el cielo necesito la oración, pero no, la oración no va a suplantar lo que yo tengo que hacer, recibir de Dios, lo que Dios ya ha comunicado, sus pensamientos y sentimientos, lo cual está revelado, demostrado, mostrado en la palabra de Dios. No lo va a hacer nunca, jamás. No ores por crecimiento, hermano, porque lo que te dará crecimiento es la palabra de Dios, no otra cosa.
Mi amado hermano, y yo lo que quiero es que ustedes no pasen vergüenza en el tribunal de Cristo. Porque hermano, más de uno ahí no sé qué va a hacer. ¿Cuántos años tuviste en la congregación? Tantos años. ¿Pudiste leer aunque sea una vez la Biblia? ¿Ustedes creen que Dios va a agarrar más de uno con esas preguntas? Porque si Él dio esta palabra, es para que por lo menos la conozcamos. Antes del entendimiento está el conocimiento, pero si no llegamos ni siquiera al conocimiento. Pero bueno, aquí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 26, hay una representatividad del Dios viviente. ¿Cómo se representa este Dios viviente hablando con aquellos hombres? Y no solamente con ellos, sino la pregunta que hizo Deuteronomio capítulo 5, versículo 26, la sigue haciendo todavía. Porque esa pregunta quedó sin respuesta. Porque no era una pregunta para ser respondida, sino era una pregunta para analizarla y reflexionar sobre ella. ¿Cuáles son las dos preguntas? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego? Hasta ahí, primera pregunta. ¿Qué es el hombre? Esa misma pregunta, ¿qué es el hombre?, aparece en la Biblia varias veces. Por ejemplo, en el libro de los Salmos aparece más de una vez. Los hombres quieren saber qué es Dios, pero Dios también quiere que el hombre sepa qué es el hombre. Entonces tenemos un conflicto. El hombre quiere saber qué es Dios, pero Dios quiere también que el hombre sepa qué es el hombre. Porque efectivamente los hombres no sabemos qué somos. Tanto no sabemos qué somos que nos decimos que somos descendientes de Mon. Allá lo que quieren ser descendientes de Mon. Yo no niña, ¿verdad? Y hasta donde recuerdo no era un mono ni nada de eso. Pero entonces la gente va, hay creyentes que van a la universidad y escuchan a un bocaguá con títulos universitarios. Allí hay que sacar la palabra de Dios y pegársela por el techo, aunque no quiera. ¿Te va a aprender un conflicto? Sí, pero oye, hermano, hay que presentar defensa de la fe. Amén. Amén. Si hay una cantidad de gente que está escuchando esa santidad de que se llevó el mono, creen que es así. No, hermano, hay que decirle a la gente, aunque no quiera, eso no es así. No. Mono siempre fue mono y será mono. No cambiará de jamás. Siempre fue mono y pare la mona, pare mono y los monos monitos. Sean simios, primates, orangutanes o como le llaman, son de esa misma naturaleza. Y el hombre siempre fue un hombre desde que se hizo y será hombre hasta la eternidad. Este en el cielo, este en el infierno será hombre, porque Dios quiso permitir. Los LGTB, que se consideran ellos el tercer sexo, ellos dicen que fueron conceptualizados como hombres, pero con un sentimiento de mujer. Y las mujeres dicen que por defecto natural nacieron como mujeres, pero se sienten como hombres. Y pretende decir que esa es una condición natural. Pero el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, dice que eso es contra naturaleza. Ah, usted no lee eso. Claro, si no sale en el libro de los Salmos, nunca van a llegar a Roma. Eso es romano, pero es que esa carta a los romanos, ¿qué vamos a hacer para ver? Ese es uno de los libros que han cambiado la nueva Biblia internacional porque tiene unas expresiones fuertes. Bueno, que no es fuerte, que Dios quiere las cosas como están. Cuando Dios decidió hacer un hombre, no quiso decir haré a un hombre que quiera ser mujer. Y cuando formó del lado del hombre a la mujer, dijo haré una mujercita para ver si llega a ser hombre. Dios las cosas las hizo siempre con un propósito claro y definido. Y ese principio está en la Biblia para todas las cosas. Las mujeres, aunque morfológicamente tienen una estructura femenina, también tienen cualidades femeninas, porque son femeninas desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿O usted cree que usted es mujer porque tiene cuerpo de mujer nada más? ¿O usted piensa como hombre? No, vale. Entonces yo tengo esa lucha con la mamá de mis hijos, porque ella a veces quiere que yo entienda como, no chica, si yo llego a entender como usted entiende, entonces dejo de ser hombre.
Y si tú llegas a plantear las cosas como yo las planteo, tú dejas de ser mujer, porque eso es así, hermano. Los hombres y las mujeres tenemos particulares iguales, pero no pensamos ni actuamos diferentes, porque hombre es hombre, mujer es mujer, y eso será así. Cristo. Es que tú no me entiendes, claro que yo no puedo ser como tú, por eso es que me casé contigo, porque tú eres diferente a mí. Eso es difícil, pues. Entonces las mujeres tienen que ver, y los hombres. ¿Por qué? Porque son principios de esta circunstancia torcida detrás de la cual está el príncipe de la potestad del aire que quiere tergiversar toda la obra de Dios. El Señor lo reprende. Usted tiene que, como padre, criar a su. Usted dio varones, eso tienen que ser varones. Cuidado, el problema es la formación que en nuestra crianza, cada vez que nos disciplinaba a nosotros. De eso se encargaba mi papá. Pero a mis dos hermanas se encargaba mi mamá. Mi papá no le pega a mis hermanos. ¿Y por qué mi mamá le contaba nuestras andanzas a mi papá para que mi papá no me entienda? También tiene su razón. Porque mi mamá las disciplinaba a las niñas como niñas. Ah, pero mi papá tiene que ser varón, quiere como varón. Y nos hablaba a nosotros. Siéntese y escuche con esa autoridad. Y no se pare de esta que yo le digo. Esta cabeza se hizo dura de tanto toma. Y las orejas se salieron para afuera de tanto. No le digo que lo hagan así con sus hijos, pero no siento cómo fue mi crianza. Pero no era mi papá, mi abuela también era recia. Mi mamá siendo casada y con hijos, un día le quiso alzarle la voz a la abuela y recibió un bofetón delante de todo el mundo. ¡Cháquiti! No importa que esté casado, no importa, a mí usted me respeta. En ese ambiente creo que no cría. Pero la educación moderna es, cuidado, hay que ser mal criado, mal formado. Por eso es que está todo bien. Están dejando que el mundo quiera los hijos cuando es responsabilidad de los padres formar a los hijos. Amén. Entonces, acá en esta porción del Deuteronomio capítulo 5, versículo 26, encontramos dos preguntas. Dios quiere, no porque Dios no sepa lo que es el hombre, porque lo sabe, pero el problema no es que Dios sepa lo que es el hombre, el problema es que el hombre no sabe que es el mismo. Por eso hay un principio en la sociología que dice ser o no ser, el conflicto humano. Hay otro que dice, pienso, luego existo. Toda esa basura que hay por ahí que empieza a irse a razonamiento. Claro, Dios hace una respuesta al hombre, porque el hombre no es capaz de responderle a Dios. Usted cuando vino a Cristo no sabía quién era, pero ahora en Cristo tiene que saber quién es. Y a eso la palabra de Dios nos da todas las. Por eso el diablo le tiene la pelea ganada a muchos creyentes cuando empieza a hacerles preguntas tipo concha de mango para meter al creyente en un problema de duda, de dificultad. ¿Quién soy? Mire, hermano, Dios instituyó y decretó que el hombre es la corona de la creación y ese principio no ha cambiado. ¿Los hombres perdieron su lugar? Sí, ellos lo perdieron porque les dio la real y absoluta gana, pero de parte de Dios eso fue dado y está. Y en la manifestación de Dios aquí en la tierra, Él como el soberano de todos los soberanos, volverá a reorganizar todo lo que es la estructura social y familiar que se ha perdido. Si quieres tener un conocimiento sobre eso, tienes que leer un poquito sobre Zacarías, Ezequiel, Nahum y parte del profeta Miqueas, para que vean ahí cómo Dios presenta al esposo y cómo va a ser toda esa reestructuración en el ámbito familiar y en el ámbito social, que es lo que es el principio de todo este sistema que está pervertido y corrompido, porque no hay ni familia ni hay estructura social, porque ambas cosas han sido dominadas y corrompidas por Satanás, que ha vendido una idea de la familia y de la sociedad que no es, porque la sociedad hoy no es sociedad, porque todo está corrompido, nada está saneado. Aún dentro del cuerpo de Cristo, algunos quieren meter e introducir y que se acepte su corrupción. De eso justamente están formando
iglesia y ministros líderes del tercer tiempo. Y eso lo llaman, no se ofenda, las nuevas revelaciones. ¿De quién? Porque esa no es la que está en la palabra. Si el apóstol Pablo no le diera la oportunidad de volver a levantarse de la tumba, hermano, yo creo que le daría un infarto y se volvería a morir. No estaría en ese dilema. Estar con ustedes es mejor que estar con Cristo. No digan, no, con Cristo es mejor, porque yo me quiero socorro. Si Jesús rompiera la tierra, hermano, le faltaría cuerdas para sacar del templo las cosas que hay. No tendría tiempo el Señor para ministrar, sino para castigar. Porque hoy en la iglesia de Cristo no solamente hay palomas, chivos, sino hay que llevar clase, hay cochinos y todo lo demás. Y que y así se monta en el lugar llamado Santísimo. Quieren ministrar espíritus engañadores y doctrinas. No hay ministración por el Espíritu Santo, entonces hay espíritus, pero ¿cuál espíritu? Y cuando uno quiere hablar de la palabra de Dios, entonces esta palabra no gusta. Porque estamos acostumbrados a la chuchería, y eso es lo que hay en el ambiente. O muchachos, usted lo acostumbra a la chuchería y no va a querer comida. Porque es más meloso y más sabroso y más bueno para dar la chuchería que la comida. Pero la chuchería no alimenta, llena, pero no alimenta. Y como no alimenta, no nutre. Y como no nutre, las personas están listas para cualquier tipo de lugar. Pregúntale a un niño, ¿sopa o chupeta? ¿Y cuántos niños espirituales hay en la iglesia de Cristo que quieren que se le den? Ay, no, me invites a fulano, déjame Biblia, ¿hasta cuándo Biblia? Háblame de revelación, de sueño. Hermano, perdón, yo no cuento mis sueños, son míos. Así que si usted está esperando que yo le cuente un sueño, no es que no tenga sueños, sí, pero es que los sueños están por encima de la palabra es la que no tiene. Por más que venga del cielo, no se va a contabilizar porque es una experiencia para mí, no para más nadie.